Buenas, hace poco realicé un vídeo en el que comentaba sobre mis 10 películas favoritas, un top del año 2000. En este caso pues voy directamente a lo que es el año siguiente, al año 2001, y esto pues lo que comenté va a ser el principio de una serie de tops que quiero ir haciendo de todas mis 10 películas favoritas de cada año. Iré ahora mismo en ese orden, 2000, 2001, 2002, 2003... Y cuando termine, cuando ya los años no den más de sí, pues ya iré hacia atrás y comentaré pues mis pelis favoritas de los años 90, ese tipo de cosas, poquito a poco, poquito a poco. En este caso voy directamente con el top 10 del año 2001, un top muy personal, un top que ya digo que vais a encontraros verdaderas rarezas que diréis esto porque está aquí. Insisto, es un top muy personal. Así que directamente voy con el top del año 2001. 2001, me recuerda al título de una película que es aburrida con ganas. Y para el puesto número 10, la primera película es algo controvertida, pero es Donnie Darko, una película que digo sí, controvertida porque hay mucha gente que pondría esta película directamente en su top 3. Porque sí, esta película a quien le gusta muchísimo, muchísimo. En mi caso, a mí esta película me gustó muchísimo. Sin embargo, suele ser de ese tipo de película que está siempre en la finísima línea entre el me encanta la película o la detesto y no la quiero volver a ver. Es una película bastante complicada, y si alguien no la ha visto, a ver, yo siempre digo lo mismo, arriesgaros, probad otro tipo de cine, ved estas películas, este tipo de películas al menos una vez. Luego ya podréis decidir si os gustan este tipo de películas, si os arriesgáis en posteriores ocasiones, pero yo sinceramente les daría una oportunidad siempre. Es un tipo de cine, una forma de hacer ficción bastante peculiar, quizá en un visionado no se pille del todo lo que se está contando, pero bueno, tenéis aquí también un joven Jake Gyllenhaal que lo hizo bastante bien, y la trama pues a mí personalmente me gusta mucho, pero insisto, cuesta pillarlo un poquito, pero tenía que estar en este top sí o sí. Donnie Darko. Puesto número 9 para una película de animación es Shrek. Esta película fue, digamos, un ejemplo más de la buena salud en la que estaba el cine de animación por entonces, ¿vale? Había otras películas que también eran muy buenas y las mencionaré aquí. Pero es curioso que en esta época que había pues, muy buenas películas de Pixar, de la DreamWorks, estaba Shrek, también de Estudio Ghibli, había grandísimas películas, sin embargo, la que más floja estaba era Disney. Es cuanto menos curioso, fue una época maravillosa del cine de animación. Ahora también estamos en una época buenísima, hay que decirlo. Los últimos 5 o 10 años de animación son espectaculares. Pues en este año 2001, Shrek fue también un soplo de aire fresco, ¿vale? No contaba nada nuevo, pero sí lo contaba de una manera bastante más modernizada. Digamos que es uno de los pilares del cine de animación moderno, ese cine de animación 3D, más gamberrete, más actualizado, un poco más acorde con la sociedad de hoy en día, todo se ha dicho, y la verdad que es una película que me divirtió mucho. Yo fui al cine un poco casi empujado. Yo, a pesar de ser un niño, no tenía mucha predilección por el cine de animación, pero me llevaron a ver esto y dije, oye, pues la película estaba divertidísima y yo creo que no ha envejecido nada, pero que nada mal con los tiempos. Otra cosa es lo que han ido haciendo con las secuelas, que bueno, eso es otro cantar, pero para el puesto número 9 es Shrek. Puesto número 8 para un musical, Moulin Rouge. Una película que también os cuento una cosa. En su día esta película no me gustaba nada, echaba unas pestes de ella que no os podéis hacer a la idea. La vi por la sencilla razón de que era un musical. A mí me han gustado desde muy niño, mis padres me ponían mucho cine musical y tal, y esta película pues por supuesto tenía que darle una oportunidad, pero cuando la vi dije, ¿esto qué narices es? Y conforme pasan los años, conforme la voy posando, conforme la vuelvo a ver y vuelvo a contemplar esas maravillosas escenas, esa banda sonora, de verdad, esa interpretación, estamos en la gran época de Nicole Kidman. Para mí es su mejor etapa de cine. Este año 2001, pues con Moulin Rouge estuvo estupendo, y Ewan McGregor también. Genial. La película en sí me encantó, me fascinó, ya después de su año de lanzamiento. Es una película que cada vez me gusta más. Seguramente de aquí a un par de años subo un par de puestos en esta misma lista, porque en serio yo creo que en su día
no se la valoró en su justa medida. También es verdad que era una época en la que el cine musical era más abundante. Ahora mismo pues una película musical es casi una excepción. En el caso de Moulin Rouge vino acompañada de otras muchas y yo creo que por eso un poco tiraba para atrás, pero con el tiempo es una película que cada vez se la aprecia muchísimo más y la tenía que poner en esta lista sí o sí. Tenía que haber algún musical, en este caso Moulin Rouge. Puesto número 7 para un señor peliculón por el montaje, por los actores, Ethan Hawke, Denzel Washington, que aquí ganó el Oscar, Training Day. Señor peliculón. Yo esta película no me canso de verla, la han echado en la tele 700.000 billones de veces y de verdad que es que podría estar viéndola una y otra vez, es entretenidísima, personajes carismáticos, una película muy bien planteada, muy bien montada, todo alrededor de un día así con mucha tensión. De verdad, está también muy bien dirigida. Es una película que sí, todo el mundo la recuerda por el Oscar a Denzel Washington, pero yo creo que esta película tiene mucho más que eso. Y con el tiempo la película ha envejecido muy bien. Esta película a día de hoy se ve maravillosamente. Así que la tenía que poner en la lista. Quizás sea de entre todas estas, a alguno le resulte la más floja, pero a mí esta película me encantó, es una película que si no habéis visto os recomiendo que veáis, Training Day. Puesto número 6 para Enemigo a las puertas, una película también que en su día pues había muchas películas de guerra y quizá pasó un poco desapercibida, pero creo que el tiempo le ha sentado muy bien a esta película. A mí, de hecho, me gustaba mucho el concepto ya en su día. Esta película sí era de las que en su día me gustó mucho, porque también me gusta mucho el cine bélico y eso, pero ese concepto de los francotiradores yo creo que no estaba del todo explotado. Anteriormente sí ha habido películas que trataban sobre francotiradores y tal, en ambientes bélicos, pero en este caso enfrentaban a un francotirador con otro y yo creo que lo hicieron muy bien, la dirigieron muy bien. Tuvo un reparto muy bueno, Jude Law, y eso. Está estupenda la película. Y ese concepto, pues yo creo que a día de hoy no se termina de explotar. Todo el mundo recuerda así la película del francotirador y tal, pero este tipo de películas no se ve de manera tan común. La verdad, el punto de vista del francotirador en una guerra y eso, yo creo que fue muy interesante en su momento y es una película que, insisto, ha pasado un poco el tiempo para ella y tal, pero yo creo que esta película tiene su merecido puesto entre el cine bélico y la verdad, la tenía que poner en esta lista sí o sí. Enemigo a las puertas. Puesto número 5 para Una mente maravillosa, la película ganadora del Oscar a la mejor película. Yo en su día con esta película lo que dije fue lo siguiente: era de esos que sin ver una película ya la criticaba. Yo tenía por entonces entre unos 11 años y pues esta película, como ganó el Oscar en vez de la que a mí me gustaba, que la diré más adelante, pues entonces dije no, esto es injusto, esto es injusto, esto es injusto. Y luego vi la película y me dio una tremendísima lección que a día de hoy me sigo aplicando. Hay que ver las películas antes de juzgarlas, porque sí, yo vi el tráiler de esta película y me tiraba para atrás de qué manera, y luego vi la película y me quedé viéndola y cuando terminó dije, a ver, yo es que no puedo discutir que esta película se lleve el Oscar. Es muy buena película, es muy buena película. Y a día de hoy, si alguien le sigue tirando para atrás, no ha podido verla, lo que sea, se la recomiendo. Una banda sonora preciosa, una banda sonora impresionante, una fotografía maravillosa, una interpretación brutal, una narrativa de película que de verdad que me gustó muchísimo. La recomiendo, Una mente maravillosa, que es una película de hecho maravillosa. Puesto número 4, aquí tenía que haber un puesto para el cine español, Los otros, de Alejandro Amenábar. Aquí tenemos otra vez a Nicole Kidman, yo lo digo, sigue siendo para mí su mejor época como actriz y aquí pues una vez más lo demostraba, hizo muy buen papel y en sí mismo es una muy buena película que realmente no planteaba nada nuevo. Esto es una especie de El sexto sentido versión española, básicamente es eso, soy muy consciente de ello. Sin embargo, la película en sí, vista en su contexto, está pero que muy bien llevada, muy bien dirigida, y yo creo que es un poco uno de los precedentes del cambio que empezó a haber en el cine español. Ya las producciones empezaban a meterle más pasta, empezaban a tener otro punto de vista, porque en los 90, voy a dar mi opinión personal, el cine español yo lo veía demasiado casposo, demasiado, no sé, es que no sabría mencionar
10 películas españolas de los años 90 que digan, esta película me gusta, no ni fu ni fa no, sino que estas películas me gustan, me costaba una barbaridad. En cambio, a partir de esta película, como que cambió un poco el chip en el cine español y en el siglo XXI pues ya ha ido todo un poco más en esta deriva, en este tipo de película que era más comercial, pero de nivel de realización mucho más trabajado y todo eso. Y Los Otros, por supuesto, en su momento me pareció una maravillosa película. A día de hoy la vuelvo a ver y me sigue pareciendo una muy buena película. Insisto una vez más, creo que fue un grandísimo precedente y la verdad que es una película que para mí también representa mucho en lo que es el ámbito cinematográfico. Y en fin, la dejo para el puesto número 4, Los Otros. Y para el puesto número 3, aquí ya empezamos un poco a ponernos controvertidos otra vez más, Amélie. Voy a decirlo claro, para mí esta película es una obra maestra. Ya cada cual tiene su punto de vista, para mí lo es. Para mí esta película tiene en su conjunto todo lo que me gusta a mí del cine. El tipo de música, el tipo de imagen, el tipo de todo. Y bueno, a nivel artístico es una de mis películas favoritas. A nivel de lo que es imagen y todo eso, yo creo que es una de las películas más trabajadas de todo lo que va de siglo. Así de sencillo lo digo, porque es que te pones a ver la colorimetría que tiene la película, el tipo de imagen, cómo usan los zooms y ese tipo de cosas, y es que de verdad yo flipo en colores. Es una película a la que sobre todo le tengo mucha admiración a nivel cinematográfico, porque lo que es la trama en sí, a mí no me interesaba absolutamente nada. Pero sin embargo, cómo la contaban y cómo la narraban y todo el despliegue técnico que tiene esa película, a mí me parece prácticamente perfecto. Y por eso a esta película yo le daba un 10 directamente. Para mí me parece un peliculón, una obra maestra, que si no la habéis visto os invito a que lo hagáis. Yo en su época incluso, ya os digo que vi esta película mucho en los carteles y tal, pero bueno, para mí eso eran las películas raras, porque yo no veía pues cine europeo, a mí me sacaba del español y el americano y yo no veía absolutamente nada más. Y esta era pues esa película rara, francesa, cosa rara, y al cabo de los años la vi y menuda maravilla. Audrey Tautou, por cierto, maravillosa actriz que yo creo que no ha sabido aprovechar todo su talento, no porque haya hecho malas interpretaciones, sino porque creo que podría haber elegido unos papeles, una carrera bastante mejor. Aquí prometía mucho, hizo otros muy buenos papeles, pero en serio, aquí está a un nivel altísimo. Dejo por ahí la recomendación, Amélie. Y para el puesto número 2, pues seguramente una de las mejores películas de animación de todos los tiempos, que ya habréis intuido que le iba a mencionar, El viaje de Chihiro. Obviamente ganó el Oscar y todo eso, aunque bueno, obviamente muchas veces hacen cosas raras en los Oscars, ¿verdad? Pero con esta película ya es que no hubo debate. Esta película es una maravilla, es otra obra maestra, insisto, una de las mejores películas de animación de todos los tiempos, si es que encima tiene ese toque de ambiente surrealista, rollo Miyazaki, pero elevado a la máxima potencia. A mí es que ese tipo de ambientación, ese tipo de animación me encantan. Animación, ya sabéis, más tradicional, de animación 2D, que a día de hoy se sigue manteniendo. Por favor, Miyazaki, Estudio Ghibli, os necesitamos de vuelta. Sois un bien enorme para el cine y El viaje de Chihiro es casi vuestro máximo exponente, porque para mí es la tumba de las luciérnagas, la número 1 en todos los ámbitos cinematográficos a nivel de animación y eso. Pero El viaje de Chihiro, digamos que no le tiene absolutamente nada que envidiar. Yo entiendo que a mucha gente esta película le parezca mucho mejor, es una película abierta para todo tipo de público. Si alguien no la ha visto, de verdad, esta película no conoce de edades, no conoce nada de eso, es una película que recomiendo a cualquiera, es maravillosa. El viaje de Chihiro. Y el puesto número 1, esto es un poco random, ya lo sé, una vez más, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, mi favorita de la trilogía, lo digo así desde ya, porque es que a mí lo que me interesaba mucho El Señor de los Anillos era el tipo de historia y cómo la contaban. A mí me encanta el cine de fantasía, y para mí El Señor de los Anillos es al cine de fantasía lo que os puedo decir yo, lo que Blade Runner o Star Wars al cine de ciencia ficción. Para mí es el máximo exponente del cine fantástico. Y ahí es que casi es que veo a los que vienen después a un escalón bastante más bajo, diría incluso a 2 o 3 escalones más abajo. Esta película juega en otra liga, jugaba en otra liga en su época, que yo la sigo viendo al cabo del tiempo. Es que de verdad me sorprende tal despliegue técnico como el que tiene, porque a día de hoy, pues películas que os digo yo, como
Mad Max y ese tipo de cosas, que son las que más se han acercado a este tipo de despliegue técnico, siguen sin llegarles. Para mi gusto siguen sin llegarle. Esto fue un avance para su época impresionante. Eso sí, me gustaría saber cómo llegó Peter Jackson a ser el director de esta película, que la dirigió muy bien, está muy bien como director, pero teniendo en cuenta sus precedentes, ese casting tuvo que ser digno de verse. Pero bueno, para mí puesto número 1, El Señor de los Anillos. Esta es la que yo decía que consideraba que debería de haber ganado en lugar de Una mente maravillosa, pero habiendo visto Una mente maravillosa, digo, a ver, es que no me puedo quejar de que esta película haya ganado el Oscar, porque era muy buena película y ahí ya cada cual pues tiene su criterio. Bajo el mío, El Señor de los Anillos me parece muchísimo más completa. Es verdad que tiene más fuerza en la interpretación, lo que son los papeles de Una mente maravillosa, lo que son sus personajes, pero bueno, El Señor de los Anillos, Ian McKellen está enorme y el resto de los actores también. Lo que pasa es que no llegan a ese nivel, pero en todo lo demás, en la banda sonora, despliegue técnico y todo eso, me parece un sobresaliente, una obra maestra absoluta. Y en fin, aquí lo dejo para el puesto número 1, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Y con esto ya cierro la lista. ¿Qué os ha parecido? Lo dejáis en la caja de comentarios. Próximamente pues intentaré hacer en cosa de una semana la lista de mis 10 películas favoritas del año 2002. Ahí lo voy a tener un poco más fácil porque las favoritas las tengo claro desde hace mucho. Pero aún así os dejo que lo veáis en su momento y lo que digo siempre, que disfrutéis mucho del cine. Un saludo.